Señor Jesús, te damos gracias en esta noche, Padre, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre y tu amor es inagotable para con nosotros, Señor. Gracias porque nos haces coherederos juntamente con Cristo. Gracias por cada una de tus bendiciones en nuestras vidas, Señor. Gracias por los matrimonios que están aquí representados y gracias, Señor, aún por los jóvenes, Padre, que en tu tiempo, Señor, y en tu voluntad, sé, Padre, que ellos también van a formar una familia y van a encontrar esa ayuda idónea, la cual tú ya planeaste en tu corazón, Señor, y tú les das la sabiduría y el discernimiento para poder, Señor, entender tu plan y tu propósito en sus vidas. En el nombre de Jesús. Yo te pido que me ayudes a transmitir esta clase, Señor, y que el corazón de cada uno de tus hijos pueda estar abierto y que sus sentidos espirituales puedan estar abiertos para entender. Te pido que quites todo cansancio, Señor, y toda distracción de nuestras vidas, que nos des nuevas fuerzas para continuar, Señor, para aprender de tu palabra, Señor. La recibimos con gozo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a ver el primer punto y esta clase se llama Actos de Fe en el Matrimonio. El primer punto que vamos a ver es confía en Dios. Vamos a ver cómo es un acto de fe en el matrimonio y confiar en Dios dentro de nuestro matrimonio. La palabra de Dios nos enseña a que nuestro matrimonio debe de ser hallado en Dios. Muchas veces buscamos incluir a Dios en nuestro matrimonio, pero Dios no quiere solamente que lo incluyamos en nuestro matrimonio, sino que nosotros hallemos nuestro matrimonio en Dios y no tratemos de hacer nuestra voluntad ni lo que nosotros queremos, sino hagamos la voluntad de Dios en nuestro matrimonio, la voluntad de Dios y el propósito de Dios sea cumplido en nuestros matrimonios. Vamos a leer el Salmo capítulo 62, versículos del 5 al 8, que es el Salmo 62, y me gustaría si alguien me puede ayudar a leerlo. Es el Salmo 62 y los versículos son del 5 al 8. Yo, pastora. Sí, gracias, muy amable. Del 5 al 8 dice, solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación. Él es mi protector y no habré de caer. Dios es mi salvación y mi gloria. Es la roca que me fortalece. Mi refugio está en Dios. Confía siempre en Él, pueblo mío. Ábrele tu corazón cuando estés ante Él. Dios es nuestro refugio. Amén. Dice que confiemos en Dios en todo tiempo. El versículo 8 que acaba de hacernos favor Miguel de leer dice, oh pueblo mío, confía en Dios en todo momento y dile lo que hay en tu corazón porque Él es tu refugio. Pasemos temporadas buenas, pasemos temporadas malas, pasemos primaveras, pasemos veranos, pasemos inviernos. La Biblia nos enseña que confiemos en Dios en todo momento y dice que abramos nuestro corazón y le digamos lo que sentimos dentro, lo que hay en todo nuestro interior. Hay que reconocer y acordarnos que hay un propósito eterno que Dios tiene en nuestro matrimonio. Aunque las circunstancias puedan ser complicadas, aunque haya tribulaciones, no debemos de ver como imposible el seguir adelante, sino debemos depositar toda nuestra confianza en Dios y este es un acto de fe. Por esto esta clase se llama Actos de Fe en el Matrimonio, porque este es el primer acto de fe, que nuestra confianza está depositada en Dios y por eso es que permanecemos, por eso es que seguimos adelante, aunque hay luchas, aunque a lo mejor hay momentos complicados, pero estamos cimentados en la fe y creyendo ese propósito eterno que hay en Dios en nuestro matrimonio. Aunque haya temporadas complicadas, pero debemos de estar confiados en Dios. Debemos de tener la fe de que vamos a salir adelante. Y aunque haya muchas veces dolor,
porque yo sé que a lo mejor en muchas ocasiones las circunstancias difíciles provocan dolor, pero aunque haya ese proceso, debemos de poner nuestra confianza en Dios y nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, porque Dios es el creador de nuestro matrimonio y en esa dirección debemos caminar, no tratando de que Dios haga lo que nosotros queremos, no tratando de que Dios haga lo que nosotros solamente planeamos o nuestras expectativas, sino teniendo la fe y confiando de que Dios va a hacer su voluntad en nosotros, de que Dios va a cumplir su propósito en nuestro matrimonio. Por eso este punto, yo creo que lo que quiero destacar aquí, y yo creo que lo más importante es que hallemos nuestro matrimonio en Dios. Nuestro matrimonio debe de ser hallado en Dios y debemos de entender que Dios es el creador, de Él fue la idea y es el plan original de Dios y Dios es el creador de nuestro matrimonio y por eso debemos de permanecer y caminar en esta dirección. El segundo punto es algo que vamos a reafirmar porque también creo que ya lo tocamos en alguna clase, pero se llama nutre la comunicación. Quiero que leamos Primera de Pedro. Vamos a ir a Primera de Pedro y yo lo voy a leer aquí. Primera de Pedro, versículo 3. Perdón, Primera de Pedro, vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 3. Es el capítulo 3, el versículo 7. Este punto se llama nutre la comunicación. Dios nos enseña que debemos dedicar tiempo para que en nuestro matrimonio y con nuestra pareja haya una comunicación, pero no solamente una comunicación del poder platicar, a sentarnos a tomar una taza de café. No solamente se trata de eso, sino se trata de que nosotros podamos conectar nuestro corazón el uno con el otro. Esto nos enseña la palabra de Dios. El enemigo vino a distorsionar el plan original de Dios. El diablo vino a distorsionar lo que Dios había planeado, lo que Dios había diseñado, y él es de lo que se encarga, pero nosotros debemos de permanecer en el plan y en el propósito de Dios. Y el diablo quiere distorsionar la comunicación en nuestro matrimonio. Pero quiero que leamos Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, y si puedes seguirme en la lectura, porque quiero explicar 4 puntos aquí, que se llama nutre la comunicación, pero les quiero dar 4 puntos en este punto. Primero, conocer el corazón de mi esposo o de mi esposa. Porque como dije hace ratito, no solo se trata de que nos sentemos a tomar una taza de café, sino que conectemos nuestro corazón el uno con el otro. Entonces, primer punto, conocer el corazón de mi esposo o de mi esposa. Segundo, ser conocido. Por eso yo abro mi corazón, por eso yo cuando me comunico con mi esposo, platico lo que hay en mi interior, mis sueños, lo que me sucede. Es también conocerlo a él, pero también que él conozca lo que hay dentro de mí, que él conozca lo que hay en mi corazón. 3, lograr la armonía del entendimiento. Y 4, edificarse entre sí espiritualmente. Estos son los 4 puntos que quiero darles en Nutre la Comunicación. Y quiero leer Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios es que a los hombres les está diciendo, maridos, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso frágil. Lo que les está diciendo del corazón de Dios, de parte de Dios, es que conozcas bien el corazón de tu esposa, que sepas cómo se siente, que sepas cómo está ella, que sepas qué piensa, que sepas sus deseos, que sepas qué anhela,
que la comprendas, que la entiendas, que la protejas con tu manera de hablarle, que seas atento. Dice, vive con ella sabiamente. Les está diciendo a los esposos, les está diciendo a los maridos, entiéndela, compréndela. Yo sé que hay un dicho que dice, es que a las mujeres no se les debe de comprender, solo se les debe de amar. Sí se nos debe de amar, pero muchas veces también necesitamos de la misericordia y de la comprensión de nuestros esposos. Dice, protégela en tu manera, en cómo le estás hablando, en cómo te estás dirigiendo a ella, en tu conducta. Dice, trátala como vaso frágil y como coherederas de la gracia de la vida, porque esto va a hacer que tus oraciones delante del Padre y cuando estés en la presencia de Dios no tengan estorbo. Vamos a ir a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 29. Este punto es edificarse entre sí espiritualmente. Cuando nosotros nutrimos la comunicación, hay una edificación espiritual. Y esto es lo que habla Efesios capítulo 4, versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Esto quiere decir que por todas las palabras que salgan de nuestra boca, el Señor nos va a pedir cuentas y vamos a dar cuentas por cada cosa que hablemos. Y es importante que tengamos cuidado y que haya honra en cómo nos tratamos y en cómo nos hablamos. Es importante que haya un respeto en cómo nos dirigimos a nuestro esposo y cómo los esposos se dirigen a las esposas, porque de toda palabra que salga de nuestras bocas, el Señor nos va a pedir cuentas. Vamos a leer el versículo 30 y dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Cuando hay faltas de respeto, cuando hay deshonra en cómo hablamos a nuestro cónyuge, cuando hay groserías, cuando hay majaderías, cuando hay malas palabras, el Espíritu Santo es contristado. Estamos leyendo Efesios, acabamos de leer el versículo 29 y ahorita leí el 30. Es 4, versículo 30. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Cuando hay faltas de respeto, cuando hay majaderías, el Espíritu Santo de Dios es contristado. Algo que es importante, vamos a leer el 31, dice, quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros y ser misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros. Importante aquí, la misericordia en el matrimonio, porque muchas veces necesitamos ser misericordiosos con nuestro cónyuge y muchas veces necesitamos también la misericordia de nuestro esposo. Lo que les decía hace ratito, que nos comprendan, que nos amen, que sepan y conozcan nuestro corazón. Dice, y perdonándonos, porque en el matrimonio muchas veces hay discusiones, no estás de acuerdo, a lo mejor hay peleas y a lo mejor esto causa enojo, a lo mejor esto causa gritería, a lo mejor esto causa contienda, pero nos insta la palabra de Dios a perdonarnos. Si te equivocaste, si se equivocó, que fluya el perdón. Porque si Cristo me perdonó a mí, ¿con qué autoridad yo puedo no perdonar? Si Dios ya me perdonó a mí, dice la palabra de Dios, perdonándonos unos a otros como Dios también ya nos perdonó. Debemos de ser intencionales. Cuando hay enojos, cuando hay discusiones, cuando hay griterías, cuando no estás de acuerdo, debe de fluir la misericordia
y debe de fluir el perdón, pero también debemos de tener iniciativa, sobre todo los esposos. Si tu esposa se enojó, no es de bendición que tú la ignores y dejes que esté enojada y digas, bueno, ya se le va a pasar, porque el tiempo no arregla las cosas. Que tú la ignores tampoco arregla las cosas. Si Jesús tomó la iniciativa y no esperó a que nosotros le pidiéramos que viniera, sino Él tomó la iniciativa para amarnos, para dar su vida. Es un ejemplo a los esposos, a los maridos, de tomar la iniciativa y de que fluya el perdón, de que fluya la misericordia y de que te acerques a tu esposa para saber qué hay en su corazón, para saber si la ves enojada, si la ves triste, si la ves frustrada. Y dice la palabra de Dios aquí que puede haber amargura, puede haber enojo, puede haber ira, puede haber gritería, puede haber maledicencia, pero si hay una situación así, los esposos deben de tomar la iniciativa y acercarse con su esposa para ver qué está sucediendo en su corazón. La comunicación no es sentarse a que tú te esperes y que las cosas se arreglen solas. La comunicación no es ignorar y la comunicación no es esperar, porque solo no se va a arreglar nada. Debemos de ser intencionales, porque esto nos edifica espiritualmente. Debemos de hablarnos con honra. Jesús nos puso el ejemplo, les acabo de decir, si no esperó el Señor a que nosotros le dijéramos que viniera, Él lo hizo por amor a nosotros, Él tomó la iniciativa. Entonces también debemos de tomar la iniciativa de ser misericordiosos y de perdonar. Y debe de fluir el amor. Siempre debe de prevalecer el amor, no la amargura, no el enojo, no la ira, no la gritería, no la contienda. Porque eso viene del enemigo y eso es lo que el diablo trata de hacer y distorsiona el plan original de Dios y distorsiona la comunicación que Dios ya creó, la comunicación que Dios estableció, pero el enemigo lo que quiere hacer es distorsionarla. Debemos de hablarnos con honra y tener un espíritu afable y apacible. Es importante que las mujeres oremos al Señor porque Dios nos dé ese espíritu afable y apacible. No de contienda, no de por todo hacer un conflicto, no de por todo hacer un drama, sino tener ese espíritu afable y apacible y motivar el liderazgo de nuestros esposos. Nosotros debemos de motivar el liderazgo de nuestros esposos. Nuestras palabras, lo que sale de nuestra boca, debe de motivar el liderazgo de mi esposo. No manipularlo, sino motivar su liderazgo. Vamos a pasar al siguiente. Bueno, perdón, nada más se me olvida esto. Nutrir requiere de muchas cosas y vamos a ver estas 4 cosas. Nutrir la comunicación requiere de mi tiempo, requiere de proteger, requiere de alimentar y requiere de un trabajo de todos los días. Es como una plantita que se riega a diario y que se riega con agua, porque si tú no la riegas, esa plantita se seca. Entonces, todos los días nuestra comunicación debe de ser alimentada. ¿Qué pasa si dejamos de hacer esto, de dar tiempo, dejar de proteger, dejar de alimentar, dejar de trabajar constante para que esa comunicación sea nutrida? ¿Qué pasa si dejamos de hacer esto? Pues la comunicación, la relación se empieza a desnutrir y el matrimonio también se empieza a desnutrir. Si hay buena nutrición, va a haber buen crecimiento, va a haber madurez, va a haber fuerza y va a haber frutos. Pero si hay desnutrición, pues nuestro matrimonio va a carecer de crecimiento, de madurez y de ser un matrimonio fuerte. Recordemos que los hombres son más racionales y las mujeres más emocionales. Para poder nutrir correctamente nuestra relación es de un trabajo diario, de que nos demos tiempo.
pero de que la comunicación sea a nivel espiritual, no solo nos sentemos a tomar una taza de café y platiquemos cosas solamente naturales, sino también conocer lo que hay en el corazón de los dos. El siguiente punto se llama apúrate a llegar a la casa. ¿Qué es lo que te apura a llegar a tu casa? Dice este punto, vamos a verlo. ¿Qué te apura? ¿Por qué te apuras? ¿Para ver la tele? ¿Para acostarte? ¿Para descansar? ¿Para dormirte? ¿Para ver las redes sociales? O las mujeres, ¿qué nos apura llegar a la casa? ¿Para atender a los niños? ¿Para hacer la comida? ¿Para que la casa esté limpia? ¿Para lavar la ropa? Pero también es importante que pongamos como prioridad que hagamos tiempo para nuestro cónyuge. Si no eres intencional, la relación se desnutre, la relación se encuentra en una posición o en un punto de estar abandonada. Debemos de encontrarnos con nuestro cónyuge. Cantares capítulo 3, versículo 1 al 2. Dice, una noche mientras estaba en mi cama suspiré por mi amado. Suspiraba por él, pero él no venía. Así que me dije, me levantaré y correré a la ciudad y buscaré por todas las calles y las plazas. Buscaré a mi amado. Entonces busqué por todas partes, pero no lo encontré. También debe de ser una prioridad que nosotros busquemos y corramos para estar con nuestro esposo o para estar con nuestra esposa. El siguiente punto se llama nutre el romance. No como el mundo nos enseña a nutrir el romance, sino que nutramos el romance al nivel de Dios. ¿Quién quiere leer Cantares capítulo 4, versículos 9 al 12? Si alguien me puede hacer favor de leer Cantares capítulo 4, versículos 9 al 12. Has cautivado mi corazón, tesoro mío, esposa mía. Lo tienes como rehén con una sola mirada de tus ojos, con una sola joya de tu collar. Tu amor me deleita, tesoro mío, esposa mía. Tu amor es mejor que el vino. Tu perfume más fragante que las especias. Tus labios son dulces como el néctar, esposa mía. Debajo de tu lengua hay leche y miel. Tus vestidos están perfumados como los cedros del Líbano. Tú eres mi jardín privado, tesoro mío, esposa mía, un manantial apartado, una fuente escondida. Ay, qué bonito. Qué bonito está, ¿verdad? Dice, tú eres mi jardín privado, tesoro mío, esposa mía, un manantial apartado, una fuente escondida. A lo mejor piensan, ay, no, eso se ve muy romántico. A lo mejor no, en la vida real no pasa, pero es lo que la Biblia nos enseña. Es lo que Dios quiere de nuestro matrimonio, que tengamos matrimonios plenos, que tengamos matrimonios llenos del propósito de Dios. Aquí lo que acabamos de leer me encanta porque dice, tu amor es mejor que el vino y tu perfume más fragante que las especies. O sea que hay una llenura, que la llenura la da Dios, pero también ese encontrarnos, ese romance, ese nutrir la comunicación, ese nutrir el romance, ese tener un encuentro como pareja, como matrimonio, como esposos, que también trae satisfacción y que es lo que Dios también desea. Aquí quiero que veamos algo importante. Para nutrir el romance es necesario nutrir la comunicación antes. Si no hay una buena comunicación, difícilmente vamos a tener un romance. Porque ese romance debe de estar al nivel de Dios, no al nivel terrenal. Si no nutrimos la comunicación, el matrimonio se va a desnutrir. Si no hay una buena comunicación, no va a poder haber un buen romance. Y la verdad es que si no hay buena comunicación, si no hay buen romance, si no hay un acercamiento, pues el matrimonio está desnutrido y el matrimonio entonces está carente y está sediento y le urge, como dice la palabra de Dios, lo que acabamos de aprender,
y le urge llevar a un nuevo nivel y al propósito de Dios ese matrimonio. Porque si no hay buena comunicación, no hay romance, entonces pues el matrimonio está muy carente y eso puede empezar a traer muchos problemas. Para nutrir el romance necesitamos, y es una prioridad, que podamos nutrir la comunicación, que nuestros deseos estén alineados a la voluntad de Dios, que de verdad podamos encontrar ese tiempo de romance, pero no solo para conocer las cosas externas, sino también para conocer nuestros corazones, para expresar nuestros deseos, para que juntos podamos satisfacernos y también escuchar la voz del Espíritu Santo, ya que el Espíritu Santo, cuando tenemos tiempos de intimidad, nuestra relación se edifica, nuestra relación se santifica y el Espíritu Santo nos ayuda a tener tiempos de romance con nuestra pareja. No un romance a nivel del mundo, no un romance al nivel terrenal, sino un romance al nivel de Dios, y busquemos esos tiempos para tener apartados con nuestra pareja, porque eso va a fortalecer nuestro matrimonio, eso va a dar crecimiento y eso también va a dar madurez. Me acuerdo de un ejemplo que nos ponían en una clase también que tomamos de matrimonios, que la pastora decía que tenía un grupo en una casa y cuando llegaba a esa casa veía que todos los martes había flores y ella decía, ¡ay, qué bonito! El esposo todos los martes le trae flores, qué lindo, mi esposo nunca me trae flores y yo siento que él no es tan romántico, pero qué bonito. Y decía, yo llego al otro martes y otra vez hay flores y al otro martes otra vez hay flores y yo digo, ay, pero ¿por qué todos los martes le trae flores? Hasta que una vez le pregunté, ¿y por qué todos los martes tienes flores en tu casa? Y dice que la dueña de la casa le dijo, pues porque yo le dije a mi esposo que era obligación que todos los martes me traiga flores. Pero decía la pastora, no se trata de que hagas el romance por obligación. Y yo dije, ay no, qué flojera, yo así no quiero. Yo pensaba que era espontáneo, que nacía de su corazón. Entonces, no tampoco es por obligación, sino que sea algo espontáneo eso, que nace del corazón y que debemos de ser intencionales. ¿Qué has hecho romántico para tu esposa? ¿Qué sorpresa le has preparado? No solamente porque te sientes obligado, sino porque el amor que le tienes te lleva a hacer cosas lindas por ella. Eso es, no que sea por obligación, como el ejemplo que acabo de poner. Pues así no era como algo intencional. El esposo estaba obligado a que todos los martes subiera en la casa de la señora Flores, pero no era algo que nacía en su corazón. Así se lo impusieron, o sea, eso fue una imposición y tenía él que llevar todas los martes las flores. Y no solamente se trata por obligación, sino se trata de ser intencionales, de que verdaderamente nutramos ese romance y que de igualmente las esposas busquemos cómo nutrir el romance entre nuestro esposo, que busquemos el bendecir, el edificar también nuestra relación matrimonial. Vamos a pasar al siguiente punto que se llama celebra las diferencias. Vamos a ver Gálatas capítulo 6. ¿Quién quiere ayudarme a leer Gálatas capítulo 6? Versículos 1 al 4. ¿Alguien ya tiene Gálatas 6? ¿Quieres yo lo leo? Todavía no lo tengo, pero yo lo encuentro. Gálatas capítulo 6. Sí. ¿Qué número? Capítulo 6, versículos 1 al 4. Esto es algo que también ya vimos y solamente lo vamos a reforzar. No sé si recuerdan que vimos que somos diferentes, que somos un espíritu, pero dos individuos y que hay que respetar la personalidad del otro, que la otra persona no va a ser igual a mí, ni va a hacer las cosas como yo las hago, porque
también debemos de aprender a respetar que yo tengo una personalidad y mi esposo tiene otra personalidad. Tal vez él habla más, tal vez él es más sociable y yo soy más reservada y yo soy más callada, y hay que respetar eso. Celebremos las diferencias. ¿Sí ya lo encontraste? Sí, ya lo tengo aquí, cuando tú me digas. Ya, gracias, Adolfo. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. ¿Quieres que lea el 5? No, ahí está bien, gracias. Es que la mía termina diferente. Gracias, Adolfo. Entonces vamos a ver este punto, celebrar las diferencias. No el pecado, no las malas conductas, no que celebres las cosas que a lo mejor no le agradan a Dios, sino simplemente y sencillamente que aprendamos que somos diferentes y que las reacciones que tenemos, que cómo nos comportamos, no estoy hablando de que si el otro se comporta con rudeza y es grosero, lo celebremos. No, estoy hablando de que celebremos que somos diferentes. Definitivamente somos hombre, yo soy mujer, entonces eso simplemente ya nos hace ser diferentes. Ahora, él creció en una casa donde se le enseñaron otros hábitos, donde se le enseñaron otras costumbres. Yo crecí en otra familia donde me enseñaron otras costumbres, donde me enseñaron otros hábitos. Él tiene una personalidad, yo tengo una personalidad distinta. Entonces debemos de celebrar esas diferencias porque son las que hacen fuerte nuestro matrimonio. Somos polos opuestos y estos se atraen. No debemos hacer que la otra persona se vea obligada a comportarse como a mí me gusta y que yo trate de hacer que la otra persona sea como yo quiero, porque no está bien que tratemos de manipular de tal forma a nuestro cónyuge para que sea igual a nosotros. Perdona, estoy leyendo apenas el mensaje, Alan. ¿Cuál fue el último de qué? De lo de Nutre, los 4 puntos. De lo de Nutre, cuando di que requiere de muchas cosas, dar tiempo, proteger, alimentar, trabajo. No, lo de conocer, ser conocido. 1, conocer el corazón de mi esposo. 2, ser conocido. 3, lograr la armonía del entendimiento. Y vimos Primera de Pedro. Ok. Capítulo 3, versículo 7. 4, edificarse entre sí espiritualmente. Y vimos Efesios, capítulo 4, versículos 29, y creo que vimos hasta el 32. ¿Qué versículo, perdón, pasará? Fue Efesios 4, versículo 29 al 32. Ok, perfecto. Muchas gracias. Perdón, no había visto No pasa nada. tu mensaje. Vamos a regresar en el celebra las diferencias. Dios nos hizo como somos y debemos de aprender a amarnos y a respetarnos. En fe a respetar la creación que Dios hizo. Entonces, recordando que somos un equipo, no somos rivales y estamos dentro del mismo equipo, en el cual es necesario que haya personas diferentes. Me gustaría saber si ustedes identifican como matrimonio alguna diferencia. Y alguien que quiera compartirla, que digas, sí, yo soy diferente en esta área, pero ella es diferente, pero eso nos ha sido de bendición, porque esa diferencia que tenemos nos ha edificado. ¿Alguien que quiera compartir? Pau. ¿Paco?
Sí, 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 híjole, pues más bien no una, puede ser un chorro, me cuesta trabajo decirte nada más una, sí, yo pero creo mira, que son muchas, ¿verdad? y, Definitivamente no somos iguales. fíjate que hay una cosa muy curiosa, cuando hay un problema que resolver, Lore tiene una particularidad en condiciones de tensión extrema, fluye muy fácil con la solución, es muy fácil para ella ponerse en acción. Y entonces para mí es muy, muy bueno porque yo la sigo nada más, ¿no? Sin embargo, hay en otro tipo de cosas donde, por ejemplo, alguna situación con la hija, ¿no? Un problema en la escuela y Lore se apantera de inmediato. Y en ese tipo de cosas yo soy más mesurado, entonces como que yo ayudo a que Lore no explote y no vaya a cachetear a alguien o algo por el estilo. Y entonces vamos Ya más no, Pau, tranquilos ya no. y entonces son dos cosas que aparentemente están relacionadas en lo mismo y trabajamos distinto pero complementándonos, ¿no? Y eso ha sido bueno. ¿Qué pasaría si a los dos les dan al mismo tiempo ganas de cachetear a la directora? Eso ha sido bueno porque a lo mejor en ese momento, tú puedes edificar a ella en alguna situación que está siendo difícil. Entonces, eso es celebrar las diferencias. No somos iguales, pero esas diferencias que tenemos son de bendición a nuestro matrimonio. Alguien que quiera compartir alguna diferencia que identifican y que digan, bueno, sí, también esto hemos visto que si fuéramos iguales, pues definitivamente a lo mejor no fluiríamos bien. Somos diferentes y esto nos ha bendecido y ha hecho fuerte nuestro matrimonio. ¿Quién quisiera compartir alguna otra diferencia? Nadie tiene diferencias, Pau. Y verdad, todos son perfectos aquí. Yo, Nos yo, digan la yo, receta. yo es que aquí hay que abrir el micrófono, Ah, no lo había abierto. tú, Joe, ¿puedes compartirnos alguna diferencia que identificas y que ha Sí, edificado y hecho fuerte su matrimonio? sí, yo creo que sí. Si ambos fuéramos como, así como cuando te bloqueas para algo, y me voy a referir a la tecnología y encuéntrale y ponle la contraseña y cómo qué es y qué para ahora, yo creo que sería un problema bien grande. En cambio, así de fácil, de repente, pues nada más, oye, me salió ese, ¿ahora qué hago? Oye, no puedo entrar, y ya la meto y, oye, la tarea que no sé qué, pues ya hasta te lo dejo en automático. Órale, gracias. Creo que eso ayuda mucho porque fortalece nuestra relación. Muchas gracias. Perfecto. Sí, es que hay que celebrar esas diferencias porque son de bendición también. No siempre debemos de creer que él va a reaccionar o va a ser como yo quiero, porque somos diferentes y hay que aprender a respetar pues esas diferencias y la creación que Dios hizo. A mí me creó de una manera distinta a Memo y somos diferentes y eso también es bueno y por eso lo celebramos. Y hay que vernos a través de la sangre de Jesús, que es lo que vimos la vez pasada. Podemos tener errores, pero hay que tener perdón y misericordia y recordar siempre que no somos perfectos, sino vernos a través de la sangre de Cristo. Vamos a pasar al último punto. ¿Quieres te digo una diferencia que tenemos Damaris y yo? El otro día, Sí, ¿sí? Adolfo, adelante. El otro día, Yo no yo vi que tiendo a... levantaron la mano. Perdón, No, sí. perdón, sí. No, es Platícanos, que ahorita que estabas diciendo eso me acordé de una. Por lo general yo dejo las cosas en su lugar, por lo general, pero no siempre lo hago. Y cuando no las dejo en su lugar, nunca las encuentro. O sea, si no encuentro las cosas. Y Damaris siempre encuentra las cosas. Entonces llego con él y le digo, es que no encuentro esto, se supone que este es su lugar. Y le digo, bueno, me acaba de pasar con un cubrebocas. No supe dónde lo dejé, ya llegó, me dijo, aquí está. Entonces, buenísimo eso, porque así yo voy ando dejando las cosas por todos lados. No, pues también yo creo que esa es muy general,
de los hombres y de las mujeres, porque también a mi esposo le pasa lo mismo. Nunca encuentra nada, y si yo le doy la ubicación física y espacial, haz de cuenta que él está buscando la harina de los hotcakes en la alacena, y me dice que dónde está porque no la encuentra, y casi cuando yo me asomo lo está mordiendo, y le digo, está en la segunda repisa del lado izquierdo al fondo. No, pues no la veo, y ya que yo llego, ahí la tiene enfrente, pero no la ve. Entonces, pues también yo creo que tenemos las mujeres como una capacidad ahí para encontrar las cosas rápido, y creo que los hombres a veces les cuesta trabajo. Perdón, nomás un comentario, y es cuando aplica la mamá que dice, ¿y qué te hago si yo lo encuentro? Sí, claro. Por favor. Todos nos lo dicen. Toda la razón. Oye, y otra, Pau, aprovechando y tomando el micrófono. Adelante. Bueno, creo que en términos generales lo decías, ¿no? Que el hombre es más racional, la mujer más emocional. Yo creo que sí, eso me ha tocado ver y es mi caso. Yo sí soy más tranquilo, más mesurado, y mi esposa explota. Y bueno, eso nos complementa. Y dos, pero por otro lado, las mujeres son muy buenas administradoras. A veces luego los hombres sí somos un poco un relajo con el tema de la administración. Y ustedes mujeres sí son más organizadas, con más prioridades, varias cosas, ¿no? Eso creo que hace buen equipo. Definitivamente todos los hombres deberían de dejar administrar sus finanzas a las mujeres. Estoy muy de acuerdo. Sí, me auditan todos los días ya. Muchas gracias por compartirlo, Omar. Pues vean qué padre, o sea, las diferencias también edifican y fortalecen nuestro matrimonio, y qué bueno que las identificamos, porque como dijeron ahorita, no son unas, son muchas, y debemos de celebrarlas y respetar que somos diferentes. Y no enojarnos porque no hizo lo que yo hubiera hecho. ¿Por qué no? Porque es diferente a ti, no se le va a ocurrir, no lo va a hacer. Tenemos personalidades distintas. Ahora sí vamos a pasar al siguiente punto, que se llama la palabra de no existe. Y creo que ya lo habíamos visto, así como una embarradita habíamos visto este punto, pero aquí vamos a explayarnos un poquito más en la palabra de no existe. Y vamos a leer Gálatas capítulo 6, versículos 1 al 4. Jesús respondió, ¿no han leído las Escrituras? Ahí está escrito que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer. Y agregó, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo, que vimos que somos dos individuos, pero un espíritu. Como ya no son dos, sino uno. Que nadie separe lo que Dios ha unido, dijo Jesús. Entonces preguntaron, ¿por qué dice Moisés en la ley que un hombre podría darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla? Jesús contestó, Moisés permitió el divorcio solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes, pero nunca fue la intención original de Dios. Jesús les respondió, Moisés, no Dios. Moisés permitió el divorcio, pero Dios no. Dice, no fue la intención original de Dios. Eso lo razonó, lo dijo Moisés, pero no lo dijo Dios, porque Dios desde el principio nos hizo matrimonio, nos hizo para estar juntos. Vamos a leer Génesis capítulo 1, versículo 27. Jesús nos manda al principio. Vean cómo Jesús les contestó y nos manda al principio. Dice, Jesús respondió, ¿no han leído las Escrituras? Allí está escrito que desde el principio, y nos manda hasta Génesis, Dios los hizo hombre y mujer, porque este fue el plan original de Dios y este fue el diseño original de Dios. Vamos a ir les dije, Génesis capítulo 1, versículo 27. ¿Quién puede leer Génesis capítulo 1, versículo 27? Porque ahí nos manda Jesús, dice, vamos al principio.
Y vamos a lo que Dios estableció, no lo que dijo Moisés, sino lo que dijo Dios. ¿Qué dijo Dios en Génesis capítulo 1, versículo 27? Dice, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Amén. Y vamos a leer el capítulo 5, versículo 22. ¿Lo tienes ahí? Mari, si puedes. Sí, pastora. Otra vez Génesis 5 dijo, ¿y qué versículos? Génesis 5, capítulo 22, me parece que es. A ver, ¿lo puedes leer? Sí, pastora. Gracias. Ahorita, nada más. 22. Dice, después del nacimiento de Matusalén, Enoc vivió... No. ¿Es esa? Génesis 5, 22. Sí, pero no, entonces yo tengo mal la cita. Entonces vamos a leer Génesis 1, 27 y ahorita vamos a leer otro. Dice aquí, sí. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Los creó. En el principio, la traducción correcta es Adán. Que Jesús dice, vamos al principio, no a lo que dijo Moisés, sino vamos a lo que dijo Dios. Dice que Dios los creó aquí varón y varona. Adán, la traducción es varón y varona. Pero cuando pecan, Adán saca de su corazón a Eva y ahí empieza el rechazo y ahí empieza la rivalidad y ahí empieza el machismo. Pero la traducción correcta de Adán es varón. Por eso la palabra de Dios en Génesis capítulo 1, versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios los creó, varón y hembra, que los llamaba varón y varona. Pero cuando sucede que pecan, entonces Adán saca de su corazón a Eva, y ahí empieza el rechazo. Pero la traducción correcta era varón, que esa palabra, la palabra Adán, abarcaba al hombre y a la mujer, al varón y a la varona, que es a lo que se refería, porque en el principio Dios los creó y Dios nos sigue viendo como ese uno, porque somos dos individuos, pero un espíritu. Pero a causa del pecado, les voy a leer otra traducción. Y voy a leer Génesis capítulo 3, versículo 20. El hombre llamó Eva a su mujer, pues ella fue la madre de todos los que viven. Cuando pecan a causa del pecado, Adán saca de su corazón a Eva. Y entonces el que le pone el nombre de Eva es Adán. Adán la nombra Eva. Pero en realidad los dos se llamaban Adán porque eran uno solo. Delante de Dios somos uno solo. Por eso Jesús dijo, la palabra de no existe, porque ese es el original de Dios, ese es el plan de Dios. Dios estableció, Dios nos creó como uno solo en el principio. Y por eso le preguntaron a Jesús, ¿por qué las escrituras lo dicen? Pero Jesús les responde, bueno, lo dijo Moisés, pero nunca Dios lo estableció. Quiero regresarme aquí. Adán saca de su corazón a Eva y entonces le da por nombre Eva y empieza el rechazo a causa del pecado. Por eso ahí empieza la serie de muchos problemas en el matrimonio, porque a causa del pecado fueron afectados. Pero en realidad Dios nos ve como dijo aquí en Génesis, acabamos de leer Génesis capítulo 1, versículo 27, que la palabra Adán es varón y somos uno. Somos una sola carne, somos dos individuos, pero un espíritu.
El varón tiene una elevación espiritual. Y vamos a leer lo que significa, lo que la Biblia describe como varón. ¿Qué tiene un varón? Creo que alguna vez, hace poquito que dimos una clase de matrimonios, leímos el Salmo 1. Y ahí nos describe, nos da la descripción de un varón. El varón tiene una elevación espiritual. Y el Salmo 1 nos dice y nos da la descripción de un varón. Porque el varón está alineado a las cosas de Dios. Por eso el Salmo 1 nos describe quién es un varón. El varón está alineado a las cosas de Dios, mas el hombre terrenal está en lo del mundo. Y vamos a leer el Salmo 1 y lo que dice el Salmo 1. Un varón es aquel que no anda en consejo de malos, que no está en camino de pecadores, que no se sienta en silla de escarnecedores, que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley, que es su palabra, que es la palabra de Dios, que son las escrituras, en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Esta es la descripción de un varón. Acabamos de ver, no anda en consejo de malos, no anda en camino de pecadores, ni va con malas amistades que lo hacen pecar y le llevan a lo malo, no se sienta en aquella silla o conversa o establece a lo mejor amistades con personas que son burlonas, que tienen malicia, que se burlan, pero dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Esa es la descripción de un varón, lo que dice el Salmo 1. El hombre, la palabra de Dios nos dice que el varón tiene una elevación espiritual. Y la palabra hombre significa, pues es cualquier persona, no es un varón, es un hombre, pero esa persona está en lo terrenal y está enfocado a lo del mundo. Vamos a leer estos 3 puntos. Dice, el ser humano, lejos de Dios y guiado por el diablo, va a querer salirse del plan original. ¿Cuál es el plan original? Lo que acabamos de leer en Génesis capítulo 1, versículo 27. Dios nos creó a Adán, uno solo. Somos 2 individuos, pero un espíritu. Ese es el plan original. Pero nosotros que somos de Cristo debemos siempre regresar al diseño de Dios. Que claro que el diablo siempre va a querer distorsionar esto. El punto 2 dice, nuestro ego debe de estar clavado en la cruz de Jesús. Si tienes problemas, llévalos delante de Cristo. Yo creo que todos los matrimonios siempre nos encontramos con luchas, pero no hay nada imposible para Dios. Y Dios nos ha dado la victoria. Y hay que llevar nuestro ego, hay que llevar nuestro orgullo y muchas veces hay que ceder nuestros derechos. Así como Jesús en la cruz cedió sus derechos. Él tenía toda la autoridad él era 100% Dios y 100% hombre, pero aún así el Señor, teniendo toda la autoridad, cedió sus derechos en la cruz y muchas veces tenemos que imitar y hacer lo que el Señor Jesús hizo, llevar a la cruz nuestro ego, llevar a la cruz nuestro orgullo, porque siempre en Dios va a haber restauración, sanidad y libertad, pero a veces la dureza del corazón es lo que no permite que haya restauración, sanidad y libertad, porque la dureza del corazón, que es orgullo, que es rebeldía, que es el ego, eso siempre se va a querer levantar, pero recordemos que siempre en el Señor va a haber sanidad, va a haber restauración y va a haber libertad. Punto 3, no te separes de lo que Dios unió. Recuerda que la división viene del diablo y jamás vendrá de Dios. Génesis capítulo 1 y capítulo 2
son el original del ser humano. Y ese original es al que siempre debemos regresar como hijos de Dios. Ese es el plan original de Dios. Dios nos hizo desde el principio para el matrimonio. Por eso acabamos de ver el significado de Adán es varón, que también incluía varona. Y eran, tengo aquí mis anotaciones por si, no sé si alcanzan a ver, pero no le van a entender. Pero este es el plan original. En el principio Dios creó a Adán, que significa varón y varona, y eran los dos. ¿Por qué? Porque desde el principio Dios nos hizo para el matrimonio. Ese es el plan original de Dios. Por eso Jesús dijo, Moisés lo dijo, pero en Dios la palabra de no existe. Vamos a leer por último Mateo capítulo 19, versículo 6. ¿Qué dice ahí? Aquí en Gálatas, el que acabamos de leer en Gálatas capítulo 6, versículos del 1 al 4, pues Jesús ni siquiera, o sea, no dice que no, dice, lo dijo Moisés, pero no es la intención de Dios, no es el plan original de Dios. Por eso la palabra divorcio no existe. En el vocabulario de Dios, la palabra divorcio no existe. Vamos a leer Mateo, capítulo 19. Versículo 6, para reafirmar este punto. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y aquí volvemos a leer. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo, por la dureza de sus corazones. Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. ¿Cuál fue ese principio? El que acabamos de leer en Génesis 1, capítulo 27. Pero el Señor nos dice en el vocabulario de Dios la palabra de no está. En el vocabulario de Dios el divorcio no existe porque desde el principio el Señor nos había creado y nos había hecho para el matrimonio. Entonces, no tenemos ninguna autoridad de separar lo que Dios unió. ¿Qué unió el Señor? Espíritu, alma y cuerpo. Y no puede ser separado por el ser humano. Porque Dios unió espíritu, alma y cuerpo y no puede ser separado por el ser humano. Ese es el plan original de Dios. Dios desde el principio nos diseñó y nos creó para el matrimonio. Así que sí se puede, aunque haya luchas, sí se puede, porque para Dios nada es imposible.